28 de septiembre, 1994. 8:45 de la mañana, Ciudad de México. José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, sale del Hotel del Prado después de un desayuno con líderes sindicales. Camina hacia su camioneta blindada. Su chofer ya está esperando. Ruiz Massieu abre la puerta. Se prepara para subir. Un hombre bajo, moreno, con chamarra gris, se acerca desde atrás. Saca una pistola. 38 Special. Levanta el brazo. Bang, bang, bang. 3 disparos. 1 en el cuello. 2 en el torso. Ruiz Massieu cae. Sangre por todos lados. El hombre intenta correr, pero los guardaespaldas lo taclan. Lo golpean, lo entregan a la policía. ¿Su nombre? Daniel Aguilar Treviño, 28 años, exmilitar. Ruiz Massieu es llevado al Hospital Español. Los doctores intentan salvarlo, pero el disparo en el cuello cortó la arteria carótida. Desangrado en minutos. 9:30 de la mañana. José Francisco Ruiz Massieu es declarado muerto. México despierta el 29 de septiembre con déjà vu brutal. Otro magnicidio. 6 meses después de Colosio, otro líder del PRI asesinado. Pero acá está lo que casi nadie sabe. Este no fue un crimen aislado, no fue un loco solitario, y tampoco fue solo el narco. Las investigaciones llevaron la mirada hacia el círculo más cercano al poder, hacia una familia que ya estaba en el centro de otro magnicidio. La pregunta es simple, y sigue sin respuesta oficial. ¿Quién ordenó el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu? Bienvenido a la Caja Negra, México. Y lo que vas a escuchar a continuación nunca fue contado completo en ningún informe oficial. Y si quieres seguir esta serie completa, suscríbete ahora porque este es el capítulo 9 de 10. El final está a una semana. Y lo que viene en el capítulo 10 cierra todo el sistema que hemos destapado. Para entender por qué mataron a José Francisco Ruiz Massieu, primero hay que entender quién era y qué sabía. José Francisco nació en 1946, en Acapulco, Guerrero. Abogado, político priista de toda la vida. Ascendió rápido en el sistema. En 1988 fue gobernador de Guerrero. En 1993, Salinas lo nombra secretario general del PRI, el segundo puesto más importante del partido. Pero lo más importante no era su puesto político. Era su conexión familiar. José Francisco Ruiz Massieu estaba casado con Adriana Salinas de Gortari, la hermana de Carlos Salinas. José Francisco era el cuñado del presidente. Y no solo eso. Su hermano, Mario Ruiz Massieu, era subprocurador de la República, el número 2 de la Procuraduría General. Los Ruiz Massieu estaban en el centro del poder salinista. Pero entre 1993 y 1994, algo se rompió. José Francisco se divorció de Adriana Salinas. El matrimonio terminó mal, muy mal, y después del divorcio, José Francisco empezó a distanciarse del salinismo. Empezó a criticar discretamente las privatizaciones. Empezó a cuestionar, en privado, los negocios de Raúl Salinas. Y lo más peligroso, empezó a hablar con gente que investigaba las conexiones entre el PRI y el narco. Porque José Francisco sabía cosas. Sabía del pacto entre Raúl Salinas y el Cártel del Golfo. Sabía que Pronasol era una lavadora de dinero. Sabía que detrás del asesinato de Colosio había intereses del propio PRI. Y José Francisco tenía una decisión que tomar: callarse y seguir siendo parte del sistema, o hablar y revelar lo que sabía. En septiembre de 1994, según testimonios posteriores, José Francisco le dijo a su hermano Mario: «Sé demasiado. Si me pasa algo, investiga a Raúl». Una semana después, estaba muerto. Reconstruyamos el 28 de septiembre minuto a minuto. José Francisco Ruiz Massieu tenía agenda apretada ese día. Reuniones con líderes sindicales del PRI. Preparativos para la transición presidencial. Zedillo tomaría posesión el 1 de diciembre. 7:00 a.m. Ruiz Massieu despierta en su casa en Polanco. 7:30 a.m. Sale hacia el Hotel del Prado en el centro de la ciudad. 8:00 a.m. Llega al hotel. Desayuna con Fernando Ortiz Arana,
líder del PRI en Baja California, y otros priistas. En ese desayuno, según testigos, Ruiz Massieu estaba tenso, nervioso. Seguido miraba hacia la entrada del restaurante. Uno de los asistentes le preguntó: ¿Estás bien, Paco? Ruiz Massieu respondió: Sí, solo tengo mucho en la cabeza. 8:40 AM. El desayuno termina. Ruiz Massieu se despide. Sale del hotel. Afuera lo espera su camioneta blindada Suburban negra. Su chofer, Otón Cortés, ya tiene el motor encendido. Ruiz Massieu camina hacia la camioneta. Sus dos guardaespaldas del Estado Mayor caminan detrás de él. Pero acá está el detalle clave. Los guardaespaldas se quedan a 3 metros de distancia. No lo rodean, no lo escoltan pegado al cuerpo. Dejan un espacio abierto. 8:45 AM. Ruiz Massieu llega a la camioneta. Abre la puerta trasera. Un hombre bajo, moreno, con chamarra gris, se acerca desde la banqueta. Nadie lo detiene. Nadie le pregunta qué hace ahí. Se para a menos de 2 metros de Ruiz Massieu. Saca una pistola, .38 especial. Levanta el brazo. Bang. Primer disparo. Impacta en el cuello, lado derecho. Corta la arteria carótida. Bang. Segundo disparo. Impacta en el torso, lado izquierdo. Bang. Tercer disparo. Impacta en el abdomen. Ruiz Massieu cae contra la camioneta. Sangre a chorros del cuello. El tirador intenta correr, pero los guardaespaldas, que estaban a 3 metros, ahora sí reaccionan. Lo taclan, lo golpean. 8:47 AM. El tirador es detenido. Su nombre: Daniel Aguilar Treviño. Ruiz Massieu es subido a la camioneta. El chofer arranca a toda velocidad hacia el Hospital Español. 9:10 AM. Ruiz Massieu llega al hospital. Los doctores intentan controlar el sangrado, pero es demasiado. La arteria está destrozada. 9:30 AM. José Francisco Ruiz Massieu es declarado muerto. Y ahora viene lo más extraño de todo esto. Cuando interrogan a Daniel Aguilar, el tirador dice textualmente: No lo hice solo. Me pagaron, me dijeron a quién tenía que matar. Me dieron la pistola, me dijeron que los guardaespaldas no iban a intervenir. Espera, ¿qué? ¿El tirador sabía que los guardaespaldas no iban a proteger a Ruiz Massieu? ¿Cómo chingados sabía eso? A menos que los guardaespaldas estuvieran en el plan. Párate tantito. Si hasta aquí reconociste que los guardaespaldas del Estado Mayor, casualmente, se quedaron a 3 metros, ya entendiste que esto fue una ejecución coordinada. No fue un loco solitario. Fue un hit profesional con complicidad del Estado. Pero falta lo más cabrón. ¿Quién pagó? Cuando José Francisco muere, su hermano Mario Ruiz Massieu era subprocurador de la República. Imagínate la posición de Mario. Tu hermano acaba de ser asesinado. Y tú eres el encargado de investigar su muerte. Mario podía haber dejado que otro fiscal tomara el caso. Podía haberse declarado en conflicto de intereses. Pero no. Mario dijo: Yo voy a investigar esto. Voy a encontrar a los responsables. Y empezó a investigar. Lo primero que descubrió fue que Daniel Aguilar no actuó solo. Aguilar confesó que le pagaron $50,000 para matar a Ruiz Massieu. ¿Quién le pagó? Aguilar dijo: un hombre llamado Manuel Muñoz Rocha. Mario investigó. ¿Quién chingados era Manuel Muñoz Rocha, diputado federal del PRI por Tamaulipas, operador político de Raúl Salinas de Gortari? Conexión directa con el cártel del Golfo. Mario empezó a seguir la pista. Descubrió que Muñoz Rocha había desaparecido el 29 de septiembre, un día después del asesinato. Nadie sabía dónde estaba. Mario pidió la orden de aprehensión. La Procuraduría la emitió. Pero Muñoz Rocha nunca fue encontrado. Luego Mario descubrió algo más. 2 semanas antes del asesinato, hubo una transferencia bancaria de $100,000 de una cuenta ligada a Pronasol hacia una cuenta de Muñoz Rocha. Mario pidió los registros bancarios completos. Le dijeron que se habían perdido. Mario pidió investigar a los guardaespaldas del Estado Mayor que dejaron el espacio abierto. Le dijeron que actuaron correctamente según protocolo. Mario pidió interrogar a Fernando Ortiz Arana, el priista que desayunó con su hermano.
Ortiz Arana no estaba disponible. Cada pista que Mario seguía era bloqueada. Cada documento que pedía desaparecía. Cada testigo clave se retractaba o huía. Y entonces Mario entendió algo aterrador. La orden para matar a su hermano vino de arriba, muy arriba, del círculo más cercano a Salinas. Y si seguía investigando, él sería el siguiente. Entonces, en noviembre de 1994, 2 meses después del asesinato, Mario Ruiz Massieu renunció como subprocurador. Y el 3 de marzo de 1995, Mario huyó de México. Se fue a Estados Unidos, pidió asilo político, y desde allá declaró públicamente: mi hermano fue asesinado por órdenes de Raúl Salinas de Gortari, y el gobierno mexicano encubrió todo. Ayúdame con un like para que YouTube se lo muestre a más gente que necesita saber que este asesinato llegó hasta la familia presidencial. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, porque en el próximo capítulo cerramos todo el sistema. Ahora hablemos de los gringos, porque cuando Mario Ruiz Massieu llega a Estados Unidos en marzo de 1995, trae algo muy valioso: evidencia. Documentos bancarios que conectaban a Raúl Salinas con el asesinato de su hermano. Registros de transferencias de Pronasol a cuentas de Muñoz Rocha. Testimonios de testigos que vieron a Raúl reunirse con Muñoz Rocha semanas antes del asesinato. Mario entregó todo eso al FBI, y el FBI empezó a investigar. Descubrieron que Raúl Salinas tenía cuentas en bancos suizos con más de $120 millones. ¿De dónde salió ese dinero? Raúl decía que era de inversiones legítimas, pero el FBI descubrió que esas cuentas recibían transferencias del Cártel del Golfo. En noviembre de 1995, autoridades suizas congelaron las cuentas de Raúl Salinas, y en febrero de 1995, el gobierno mexicano, ahora bajo Zedillo, arrestó a Raúl Salinas. El cargo: homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Fue el primer arresto de un familiar directo de un expresidente en la historia moderna de México. Pero acá está lo cabrón. Estados Unidos sabía desde 1993 que Raúl Salinas lavaba dinero del narco. La DEA tenía reportes, el FBI tenía informantes. El Departamento del Tesoro tenía registros de las transferencias. ¿Por qué no hicieron nada antes? Porque mientras Carlos Salinas estuvo en el poder, Raúl era intocable. El TLCAN era prioridad. La estabilidad de México era prioridad. Entonces dejaron que Raúl operara libremente. Pero cuando Salinas salió del poder en diciembre de 1994, Raúl se volvió prescindible, y los gringos dejaron que México lo arrestara. No porque quisieran justicia, sino porque ya no necesitaban protegerlo. Ahora hablemos del dinero. Porque el asesinato de Ruiz Massieu no fue solo político, fue de negocios. Raúl Salinas manejaba un imperio de corrupción, Pronasol, programa social usado para lavar dinero del narco; Conasupo, empresa estatal usada para mover droga; cuentas en Suiza, 120 millones, probablemente más; inversiones fantasma, empresas fachada en paraísos fiscales. José Francisco Ruiz Massieu sabía de todo esto. Como secretario general del PRI, tenía acceso a información privilegiada. Sabía quiénes recibían dinero del narco. Sabía qué programas se usaban para lavar. Sabía quiénes estaban protegidos. Y después de divorciarse de Adriana Salinas, José Francisco ya no tenía razón para proteger a la familia. Según testimonios, en agosto de 1994, un mes antes de su asesinato, José Francisco le dijo a un amigo cercano: Raúl está metido en cosas muy oscuras. Si algo me pasa, él está detrás. Raúl se enteró de esos comentarios y tomó una decisión: silenciar a José Francisco antes de que hablara públicamente. El costo: $50,000 para el tirador y $100,000 para el operador. Total, $150,000. Una ganga para proteger un imperio de 120 millones. Y cuando Mario empezó a investigar, descubrió algo todavía más perturbador. No fue solo el asesinato de su hermano. Raúl también había ordenado la desaparición de Manuel Muñoz Rocha. Porque Muñoz Rocha sabía demasiado. Sabía quién ordenó el hit. Sabía de dónde salió el dinero. Sabía que Raúl estaba detrás.
Entonces Raúl lo mandó matar también. El cuerpo de Muñoz Rocha nunca fue encontrado. Oficialmente, está desaparecido desde septiembre de 1994. Pero todos saben que está muerto. Déjame en comentarios si crees que Raúl Salinas actuó solo o si Carlos también sabía. Porque esta comunidad está reconstruyendo la verdad que el sistema ocultó. Y si aún no estás suscrito, hazlo para no perderte el capítulo final donde cerramos toda la serie. Y por supuesto, los medios jugaron su papel. Cuando asesinan a Ruiz Massieu el 28 de septiembre, Televisa vuelve a hacer lo mismo que hizo con Colosio. Vender la versión oficial, Jacobo Zabludovsky en 24 horas. Daniel Aguilar Treviño, exmilitar despechado, asesinó al secretario general del PRI. Las autoridades investigan. No mencionaron las conexiones de Muñoz Rocha con Raúl Salinas, las transferencias bancarias de Pronasol, el hecho de que los guardaespaldas se quedaron a 3 metros, la confesión de Aguilar de que le pagaron. Televisa repitió, exmilitar despechado. Como si fuera otro loco solitario. Pero cuando Mario Ruiz Massieu renunció en noviembre y empezó a hablar públicamente de Raúl Salinas, Televisa lo atacó. Lo pintaron como conspirador, vengativo, mentiroso, buscando fama. Entrevistaron a expertos que cuestionaban sus acusaciones. Nunca le dieron espacio para presentar su evidencia completa. Y cuando Mario huyó a Estados Unidos en marzo de 1995, Televisa lo presentó como fugitivo de la justicia. No como un hombre que temía por su vida, no como alguien con evidencia sólida de corrupción presidencial, sino como un traidor que abandonó a México. Los únicos medios que cuestionaron la versión oficial fueron Proceso, revista de investigación, La Jornada, periódico de izquierda, algunos reporteros independientes, pero fueron marginados, tachados de antisistema, y la narrativa dominante siguió siendo exmilitar despechado mata al líder del PRI, caso aislado, hasta que arrestaron a Raúl en 1995, y entonces los medios ya no pudieron ocultar la verdad. Detente un segundo. Si reconociste que los medios vendieron otra mentira oficial, ya entendiste que Televisa no era periodismo, era propaganda. Y en el México de los 90, si Televisa no lo decía, no existía, pero acá viene el cierre más brutal. Entonces, ¿qué pasó con Mario Ruiz Massieu? Mario llegó a Estados Unidos en marzo de 1995 con evidencia explosiva contra Raúl Salinas. Entregó documentos al FBI. Declaró ante el Congreso estadounidense. Pidió asilo político, pero el gobierno mexicano pidió su extradición. Lo acusaron de obstrucción de la justicia, lavado de dinero, fuga de capitales. Básicamente, lo querían de vuelta en México para silenciarlo. El proceso de extradición duró años. Mario contrató abogados, peleó el caso, pero en septiembre de 1999, 5 años después del asesinato de su hermano, Mario Ruiz Massieu fue encontrado muerto en su apartamento en Nueva Jersey. Causa oficial, sobredosis de antidepresivos, suicidio. Dejó una nota que decía, ya no puedo más. Perdón. Pero varios investigadores cuestionaron esa conclusión. ¿Por qué Mario se mataría justo cuando el caso de extradición estaba a su favor? ¿Por qué no había señales previas de depresión suicida? ¿Quién más tenía acceso a su apartamento? Nunca hubo investigación profunda. El caso se cerró como suicidio. Y la evidencia que Mario tenía contra Raúl nunca fue presentada completamente. Algunos documentos se perdieron en el FBI. Otros fueron clasificados por Seguridad Nacional. Y la verdad completa del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu se fue con Mario a la tumba. Comparte este video con alguien que necesita saber cómo la familia Salinas operaba. Y suscríbete si no lo has hecho, porque el próximo capítulo es el final de la serie. Vamos a conectar todos los eventos, desde el fraude del 88 hasta el colapso del salinato en diciembre del 94. Entonces conectemos todo lo que hemos visto en esta serie. Capítulo 1. Salinas roba las elecciones del 88 con ayuda del narco.
llega al poder sin legitimidad. Capítulo 2. Salinas arresta a Alaquina y permite la captura de Félix Gallardo para legitimarse con México y Estados Unidos. Capítulo 3. Raúl Salinas hace pacto con el Cártel del Golfo. Pronasol se vuelve lavadora de dinero. Capítulo 4. Salinas vende México. Telmex, bancos, empresas estatales, los oligarcas nacen. Capítulo 5. Guerra Sinaloa versus Tijuana. Los Arellano Félix toman Baja California. Capítulo 6. Matan al cardenal Posadas en el aeropuerto. 140 balas. El Vaticano presiona. Capítulo 7. El Telcan entra. El SLN se levanta. México se parte en dos. Capítulo 8. Matan a Colosio en Lomas Taurinas. La segunda persona nunca fue identificada. Capítulo 8.5. Televisa oculta evidencia, silencia testigos, vende la mentira del loco solitario. Y ahora, capítulo 9. Matan a José Francisco Ruiz Massieu, el cuñado de Salinas, ordenado por Raúl. ¿Ves el patrón? Cada vez que alguien amenaza el sistema, es eliminado. Laquina amenazó Pemex. Arrestado. Posadas sabía del narco. Asesinado. Colosio quería reformar el PRI. Asesinado. Ruiz Massieu sabía de los negocios de Raúl. Asesinado. Mario investigó el asesinato de su hermano. Suicidado. Ese era el México del Salinato, un país donde la política se mezclaba con el narco. Los gringos protegían sus intereses económicos. El dinero se lavaba por programas sociales. Los medios vendían la mentira oficial. Cualquiera que hablara, moría. Y todo esto explotó en diciembre de 1994, porque después del asesinato de Ruiz Massieu, Carlos Salinas entregó el poder a Zedillo, y entonces empezó el colapso. La próxima semana, en el capítulo 10, el final de la serie, veremos cómo todo se derrumbó. El error de diciembre, la crisis del peso, el arresto de Raúl Salinas, la captura de García Ábrego, el exilio de Carlos Salinas y el cierre del sistema que destapamos en estos 10 capítulos. 28 de septiembre, 1994. José Francisco Ruiz Massieu muere en la banqueta del Hotel del Prado. Su hermano Mario jura encontrar justicia, pero la justicia nunca llegó. Porque en el México del Salinato, la justicia solo existía para los de abajo. Para los de arriba, solo había impunidad. Raúl Salinas fue arrestado en 1995, condenado a 50 años por el asesinato de Ruiz Massieu, pero en 2005 salió libre por falta de pruebas. Daniel Aguilar, el tirador, cumplió 20 años. Salió en 2014. Vive libre. Manuel Muñoz Rocha nunca fue encontrado, oficialmente desaparecido, probablemente muerto. Mario Ruiz Massieu murió en 1999, suicidio. Caso cerrado, y la verdad completa. Se quedó enterrada, pero hermano, ahora tú la conoces, y eso es lo que este canal hace. Desenterrar lo que el sistema ocultó. Conectar los puntos que los medios ignoraron. Revelar el México real que vivimos. No el que nos vendieron. La próxima semana, el error de diciembre. Capítulo 10. El final. 20 de diciembre, 1994. El peso colapsa. México entra en crisis. Y el salinato se desmorona. Todo lo que construyeron en 6 años se cae en 6 días. Raúl arrestado, García Ábrego capturado, Carlos exiliado. Y un país destrozado. Ese es el cierre. Nos vemos la próxima semana. Comparte este video. La caja negra, México. La historia oculta de nuestro presente.